Excelente. Buenas noches de nuevo. Bienvenidos a todos ustedes a esta la cuarta clase en nuestro curso Adoremos al Señor 1. En este curso estamos estudiando principios bíblicos sobre la adoración. Y en esta clase vamos a enfocarnos en dos aspectos importantes de la adoración. La primera es que Dios viene a nosotros en su palabra. La segunda es nosotros respondemos. Y vamos a estudiar eso, ver la importancia de cada uno en la adoración y también la relación entre los dos en la adoración. Pero antes de comenzar, vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Dios y Salvador sobre nuestro estudio. Querido Espíritu Santo, agradecemos por tu acción viva, dándonos palabras en las que aprendemos acerca de nuestra salvación y el gran amor que la Santísima Trinidad tiene por nosotros. Perdónanos los momentos en que no hemos apreciado la palabra como deberíamos. Danos corazones ansiosos por servirte mientras reflexionamos sobre tu gran amor por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Excelente. Vamos a repasar las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp como su tarea, repasando las verdades que aprendieron en el video. Así que vamos a empezar con este. ¿Qué nos enseñan los dos pasajes siguientes sobre las Escrituras? Y aquí en la pantalla tienen esos pasajes. La primera es 2 de Pedro 1:21. Dice, la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. La segunda es, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué nos enseñan esos versículos sobre la Biblia? Sí, profesor. Sí, adelante, Pedro Abel. Que la palabra, la Biblia, lo que está... ¿Me escucha? Hola, sí. Que la palabra de Dios, lo que está escrito ahí, desde Génesis hasta Apocalipsis, para hacer esto transcrito ahí, no ha intervenido mano o mente humana, sino es el resultado de la inspiración de Dios de principio a fin. Si bien el hombre lo ha escrito, pero ha sido un instrumento. Y como alguien decía, esta persona lo escribe, pero el que lo dicta, quien dicta, es Dios. Okay. Muy bien, me gusta esa ilustración que utilizo, que hay una diferencia entre el autor y el escritor, ¿verdad? Pensamos en el jefe que dicta una carta a su secretaria. La secretaria escribió la carta, ella es la escritora, pero el autor del mensaje es el jefe, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, Dios inspiró su palabra, escrito por seres humanos, pero el autor del mensaje es de Dios. Muy bien. Ok, Félix levantó su mano. Félix, ¿quería contestar? Estamos aquí hablando de la doctrina de la inspiración verbal. El Espíritu Santo puso en los hombres que utilizó para escribir, que escriban la Biblia, los pensamientos generales, sino también las mismas palabras que debían registrar. Por eso se llama la Biblia la palabra de Dios, a pesar de que fue escrita por hombres, pero es bajo inspiración del Espíritu Santo, de Dios. Excelente, buena respuesta y gracias por recordarnos que esta enseñanza se llama la inspiración verbal. Vamos a hablar más de eso en un ratito. Un comentario más, Alejandro Simolani está esperando con su mano levantada. Por favor, Alejandro. Sí, pastor. Que dice que la
las profecías de la Biblia nunca fueron traídas por voluntad humana. Y la Biblia nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. No solo nos enseña lo verdadero y nos corrige, la Biblia también nos capacita para hacer lo correcto. Dice que en ella conocemos lo que Dios pide de nosotros, su voluntad buena, agradable y perfecta. En lugar de ello, la Escritura misma dice que el Antiguo y el Nuevo Testamento son inspirados por Dios y no es lo que los profetas y los apóstoles escribieron, sino que es Dios el que sopló las palabras. Excelente. Muchas gracias. Me gusta que usted puso énfasis en el propósito de la Biblia que se menciona en 2 de Timoteo. Es útil para enseñar, redarguir, exhortar, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Vamos a hablar un poco más de eso también en la siguiente diapositiva. Muy bien, Jesús Vélez también levantó su mano. Podemos tomar su comentario, por favor. Sí, pastor, no, es solo una pregunta acerca del texto, ¿no? De segunda de Timoteo. Sí, por Es favor. con relación a lo del, sí, es con relación a lo de Génesis capítulo 3, ¿cierto? Donde se expresa la palabra de que la serpiente habla, ¿cierto? Y el diablo le dice a la mujer, distorsiona la palabra. Él dice, con que Dios le dijo que no comieran de los frutos de todos de los frutos de los árboles del huerto, ¿cierto? Entonces yo quisiera de pronto una aclaración ahí acerca de, ahí menciona el texto que Satanás es el que habla, el diablo habla. Y también cuando en Mateo 4, cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, también es tentado, el diablo le habla. Entonces quisiera de pronto tener alguna aclaración acerca de la palabra y también cómo se da la de la inspiración o cómo se da ese texto, cómo se da para que se escriba ese texto en este. Esa es la pregunta, pastor. Ok. A ver si entiendo su pregunta. Entonces, en lugares en donde el diablo está hablando, sus palabras fueron inspiradas por Dios también. ¿Es esa la pregunta, Jesús? Sí, esa es la pregunta exacta, pastor. Esa es la pregunta. Ok, sí. No, la misma Biblia nos enseña que Dios no es el autor de la maldad, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que Dios movió al diablo para decir esa tentación a Adán y Eva, porque eso sería Dios tentándoles a pecar, ¿verdad? Y la Biblia dice que no puede hacer eso. Lo que la doctrina de la inspiración verbal nos enseña es que el registro de esos eventos históricos, el registro de esos eventos históricos que escribió Moisés en Génesis y los otros escritores de la Biblia en todas las otras partes, fueron inspirados por Dios. Entonces podemos saber con seguridad que el diablo, la serpiente, dijo lo que está registrado en Génesis 3, porque Dios inspiró a Moisés a escribir fielmente y justamente el hecho histórico que sucedió. ¿Me entienden? Sí, señor. Gracias. Sí. Gracias a usted. Gracias por ayudarnos a aclarar esto un poco. Muy bien, entonces vamos a resumir un poco aquí lo que ustedes contestaron muy bien. Esto sí, como Félix dijo, se llama la doctrina de la inspiración verbal. ¿Qué significan estas palabras? ¿Por qué las utilizamos? Inspirar, en el latín, de donde viene esta palabra, significa soplar en alguien. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que los escritores de la Biblia, Dios quiso que escribieran, Dios mismo, el Espíritu Santo, sopló esa información en ellos. O sea, el origen es Dios y Él sopló lo que quiso escribir en ellos. Ahora, la palabra verbal, ¿qué significa esto? Esto no significa que Dios
habló con ellos de forma auditoria, de forma que podían escuchar para darles esta información. Aquí la palabra verbal significa palabra por palabra. Es decir, Dios el Espíritu Santo no solo sopló en ellos más o menos la idea de lo que deben escribir y luego dejó los detalles a ellos. No. Él sopló en ellos palabra por palabra, cada palabra que Él quiso que escribiera. Esto es lo que tenemos en lo que sigue. Dios el Espíritu Santo puso no solo los pensamientos generales, sino las mismas palabras que los escritores debían registrar. Y hay grandes implicaciones de esto. Uno es que podemos correctamente llamar la Biblia la palabra de Dios. No es palabra de seres humanos sobre Dios, es palabra de Dios sobre sí mismo, ¿verdad? Eso también nos da seguridad que la Biblia es sin errores, sin contradicciones. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios es fiel, Dios no miente. Entonces, si Él está controlando el proceso del escribir de las Escrituras, palabra por palabra, lo que Él quiere, toda la información que contiene va a ser correcta y precisa. Pero también tiene esta implicación. Dios nos habla por medio de la Biblia. Me gustó cómo el video resaltó eso. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Si hubiera un lugar en donde todo el mundo podía acudir para hablar personalmente con Dios, un mensaje directamente de Él, todos irían allá. Pero ese lugar es la Biblia. Es la Biblia. Entonces nos da una gratitud por lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cada vez que abrimos la Biblia y empezamos a leer, eso es Dios hablando personalmente conmigo. Wow. Excelente. ¿Alguna pregunta sobre esto? Cabe mencionar lo que no estaba aquí en la pantalla de 2 de Timoteo 3:16. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para que el hombre de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Enteramente capacitado para toda buena obra. Eso nos habla de la suficiencia de las Escrituras. No necesitamos más mensajes de Dios. Es muy común hoy en día en iglesias a escuchar, Dios me reveló, tuve un sueño, etc. Eso es muy peligroso, porque ¿cómo pueden saber que ese mensaje vino de Dios? O puede haber venido de su carne pecaminosa, o del diablo mismo, quien a veces aparece como ángel de luz, ¿verdad? No tenemos seguridad sobre eso. Pero sobre la Biblia sí tenemos seguridad, es la palabra de Dios. Entonces, pero aparte de eso, no necesitamos, según Timoteo, según Pablo en Timoteo, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué más necesitas? Todo lo que Dios quiere para nuestra fe, nuestra vida, hasta que lleguemos al cielo, lo contiene la Biblia. No necesitamos más. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿O hay alguna pregunta que surgió de eso? Bien, continuamos Sí, entonces. Ay, perdón, Pedro Abel. Sí. Solo me hace recuerdo el tema que estamos ahora abordando. ¿La Biblia contiene la palabra de Dios o la Biblia es palabra de Dios? ¿Cuál vendría a ser la respuesta correcta? Sí, es otra buena pregunta que nos hace evaluar lo que la Biblia es. Y me imagino que puede contestar su propia pregunta, ¿verdad? Sí, simplemente era un comentario.
Sí, sí, ayúdenos, comparte la respuesta correcta. A ver. La Biblia es palabra de Dios, no Excelente. contiene. Porque si decimos contiene, entonces hay el peligro, el riesgo de decir que hay otras cosas aparte de lo que Dios dice en su palabra. Sí, esa frase contiene, deja abierta esa interpretación y no queremos dejarla abierta. Así que tiene razón, la Biblia es la palabra de Dios. Muy bien. Siguiente pregunta de repaso. ¿Cómo se lleva a cabo Perdón. Perdón, ¿Podría poner la Alejandro? pantalla anterior? Sí, ¿podría poner la pantalla anterior un ratito? Sí, claro. Esa. Ahí está. Muchas gracias, pastor. No hay de qué. Ahora sí, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se lleva a cabo la comunicación entre el cristiano y Dios? ¿Qué tiene esto que ver con la adoración? Katia levantó su mano. Katia. Buenas noches otra vez a todos. Buenas noches. Sí, bueno, la palabra de Dios habla a nuestro corazón, primero mostrándonos que estamos mal, que somos pecadores, que como cristianos no merecemos tanto amor que Dios nos dio. Entonces, en el momento en que sabemos y por fe, tenemos fe en Jesucristo, que hizo todo por nosotros, especialmente la doble sustitución, entonces ahí nace en nuestro corazón el agradecimiento, el amor hacia Dios. Y ese agradecimiento se plasma no solo en palabras, sino en conductas buenas, en obras buenas, porque queremos hacerlo lo mejor para Dios y no queremos cometer errores. Excelente. Muchas gracias, Katia, por compartir los dos aspectos de la comunicación entre el cristiano y Dios. También levantó su mano aquí Héctor Rimachi. ¿Puede aportar también? Claro que sí, profesor Abraham. Lo que Dios ha establecido para comunicarse con nosotros es a través de su palabra, ¿no? Como dice en Hebreos, ¿no? Que en otros tiempos se manifestó a través de los profetas, pero en este tiempo se ha manifestado a través de su Hijo para nosotros. Entonces, es en la Biblia que encontramos sobre la santidad de Dios, encontramos sobre la justicia y sobre la voluntad y sobre su amor que nos da a conocer a través de que el hombre podría llegar a ser justificado, y también nos da palabras nos hace conocer a través de la ley, ¿no? En sus funciones de espejo, de freno y también de guía, ¿no? De hacernos conocer cuál debe ser nuestra actitud después de que nosotros lleguemos a la fe. La Biblia es la fuente que Dios ha establecido para comunicarse con nosotros. Excelente, muy de acuerdo. La Biblia es la forma en que Dios se comunica con nosotros. Muy bien. Bien, levantó su mano Ovidio también. ¿Quería aportar, Ovidio? Sí, pastor, buenas noches nuevamente a los compañeros y a usted también. Bueno, una forma de comunicarnos con el Señor, Él nos invita a llevar nuestras preocupaciones a la oración para que podamos tener ese contacto, esa comunicación directa, verticalmente con Él. Y Él nos escuchará y nos enviará muchas bendiciones. Okay. Sí, gracias por especificar ese otro lado de nuestra comunicación con Dios. Respondemos verbalmente a Dios en oración. Y solamente por los méritos de Cristo que tenemos ese acceso pleno a Dios en oración. Muchas gracias. José Mendoza levantó su mano. Sí, profesor. Sí, como decían los hermanos, ¿no? También puede ser en la iglesia, en su casa, donde se encuentre, ¿no?
bueno, todo lo que Dios hace por medio de su palabra, ¿no? Eso también es la adoración, ¿no? En cada ser humano. Excelente, excelente. Muchas gracias. Bueno, veo otras manos levantadas, pero vamos a continuar. Pueden esperar a participar en una de las siguientes preguntas, por favor. Muy bien, contestando esta entonces. En general, la comunicación sucede cuando uno habla, el otro escucha y viceversa, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto en nuestra relación con Dios? Como bien notaron ustedes, Dios nos habla por medio de su palabra. Nosotros respondemos, y gracias por mencionar los aspectos de nuestra respuesta a Dios. Bien han dicho que Dios nos habla con ley y evangelio, y eso nos obra fe en Cristo en nuestros corazones, pero también gratitud. Y amor para Dios. ¿Y cómo se manifiesta eso en nuestra respuesta? Pues queremos hablar con Dios, queremos hablar con Él porque lo amamos, también porque lo necesitamos y Él nos invita a hacerlo. También alabamos a Dios. Algunas de esas alabanzas son dirigidas a Dios en forma de oración, otras simplemente estamos proclamando lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero de toda forma es parte de nuestra respuesta. En gratitud queremos alabar a Dios, engrandecer su nombre. Y también parte de nuestra respuesta, no solo con palabras, sino con acciones. Respondemos a lo que Dios nos ha dicho en su palabra, en gratitud, conseguir lo que su palabra nos dice, con vivir en obediencia. Entonces, la adoración es básicamente comunicación con Dios. Dios nos habla, nosotros en gratitud respondemos. Buena comunicación es esencial para una relación saludable. Conocemos eso en nuestras relaciones humanas, ¿verdad? Si hay una pareja, un matrimonio, y por una semana ni el esposo ni la esposa habla con el otro, hay problemas allí, ¿verdad? Esa relación no se va a mantener por mucho más tiempo. Se requiere comunicación para una relación saludable. Igual en nuestra relación con Dios. Por eso la adoración pública y privada es tan importante. Y un equilibrio es importante. Vamos a hablar de esto más adelante en la clase también. Pero las dos cosas queremos incluir en nuestra adoración, tanto escuchar la palabra como dar a la gente una oportunidad de responder en gratitud. Bien, siguiente pregunta entonces. ¿Por qué llamamos a la palabra de Dios viva? ¿Por qué llamamos a la palabra de Dios viva? Alejandro levantó su mano, adelante. Sí, pastor. La palabra de Dios es vida, dice, la cual es viva y permanece para siempre. Dice que transmite la vida de Dios a nuestro espíritu para que seamos regenerados. Ser regenerado es volver a nacer con la vida de Dios. Esto es lo que nos pasó cuando fuimos salvos. Ok. Me gusta eso. Es viva porque permanece para siempre, pero también es viva porque nos da vida. Nos da vida espiritual con obrar fe en Cristo en nuestros corazones. Así nacemos de nuevo como hijos de Dios. Excelente respuesta. Gracias, Alejandro. Félix, por favor. Félix, ¿quería aportar? Parece que Félix está tomando una llamada. Héctor también levantó su mano, Héctor Rimachi. Sí, profesor Abraham. Llamamos viva la palabra de Dios porque está allí siempre y tiene el poder para obrar a través del Espíritu Santo la fe en el corazón de una persona. Y de esa manera también es viva porque está allí siempre viva para poder fortalecernos y hablarnos acerca de lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Excelente.
Excelente, gracias. Sí, sí, entonces, enfatizando el poder de la palabra de Dios. Pensamos, la expresión, esa es una palabra muerta. ¿Con qué, a qué se refiere eso? No lleva poder, no lleva importancia, no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, una palabra viva es poderosa, sí es eficaz, puede hacer algo y hace algo, como veremos. Muy bien, vamos a contestar esta respuesta entonces. Tenemos varios versículos bíblicos en que podemos meditar que nos ayudan a Pastor. ver que la palabra de Dios es viva. Ovidio tenía una pregunta. Sí, quería compartir también lo que expresa la misma palabra, ¿verdad? La misma Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Eso quiere decir que tiene vida para la eternidad, ¿verdad? Entonces es viva y seguirá siendo viva porque Dios es un Dios vivo al que adoramos todos los días. Ok, gracias por compartir esa observación y ese versículo bíblico también. Muy bien. Ok, bueno, vamos a ver aquí, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la idea es que la palabra penetra nuestro ser, penetra nuestro corazón. Y así nos ayuda a ver la verdad de quiénes somos, pero también la realidad de lo que Dios nos hace en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vemos en 2 de Corintios 2:16, que otro aspecto de la palabra viva, cuando la usamos para describir la palabra de Dios, es que siempre provoca una reacción. Siempre provoca una reacción en el ser humano. A eso va Dios también cuando dice en Isaías 55 que mi palabra nunca volverá vacía. No quiere decir que siempre lleva a uno a la fe en Cristo, aunque eso es lo que más quiere Dios, ¿verdad? Pero siempre producirá resultados. Desde aquí, Pablo menciona 2. Él dice, para estos, con nuestro mensaje de ley y evangelio, somos olor de muerte que lleva a la muerte. Y para aquellos somos olor de vida que lleva a la vida. O sea, para los que son incrédulos, ellos van a tener una reacción tan fuerte en contra de la palabra como si estuvieran oliendo algo podrido al escucharlo, ¿verdad? No. Pero para los que por obra del Espíritu Santo creen, están oliendo una fragancia de vida en las palabras de Dios. Y así expresa también el salmista, ¿verdad? Que más dulce que la miel a mi paladar son tus palabras. Esas son palabras de un creyente, ¿verdad? Que sabe que Dios le ha salvado y por eso ama a la palabra de Dios. Siempre provoca una reacción, siempre provoca una reacción. O la fe en Cristo o una reacción de... ¿Ok? También se habla en la Biblia del poder de la palabra de Dios y en ese sentido es viva también. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Nuestro trabajo entonces es simplemente compartir el evangelio de la salvación plena y gratuita en su verdad y pureza con la mayor cantidad de personas posible. El poder de convertir a otras personas y también de sostener la fe de creyentes no está en nosotros. Está en el evangelio, que es poderoso para dar esa fe en Cristo. Y eso nos es de consuelo, como líderes de grupos, como personas que están liderando la adoración, ¿verdad? No nos toca a nosotros con palabrería, con logística, con lo que sea, convencer a las personas de que
Jesús es su Salvador. El Espíritu Santo se encarga de ese convencer y lo hace por medio del mensaje del simple evangelio, las buenas noticias de Cristo. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Es viva la palabra porque da vida espiritual y nos mantiene en la fe, mantiene viva nuestra fe en Cristo. El Espíritu Santo usa la palabra para crear fe, pero también para fortalecer la fe. Ese es uno de los propósitos de la oración, la adoración, perdón, mantener a las personas en la palabra de Dios para que Dios mantenga así su fe en Cristo como una fe viva. Solamente en la palabra de Dios hallamos el mensaje de la salvación. Las Escrituras nos enseñan cómo somos salvos. No es algo que sepamos por nuestra propia cuenta, como vemos en 2 de Timoteo 3:15. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, las dos grandes enseñanzas de la Biblia son la ley y el evangelio. ¿Cómo están involucrados en la adoración? Para contestar esta pregunta, voy a dividirlos en grupos pequeños para que puedan participar allí. A veces los que no participan en el grupo grande sí van a poder participar en los grupos pequeños. Así que estoy dividiéndoles ahora mismo. Ya está. ¿Pueden aceptar la invitación que salió en sus pantallas para platicar de esta pregunta? ¿Cómo están involucrados ley y evangelio en la adoración? Vamos a seguir grabando entonces y vamos a ver la respuesta. Las dos grandes enseñanzas de la Biblia son ley y evangelio. ¿Cómo están involucrados en la adoración? Pues podemos repasar primero lo que es la función y el propósito de cada uno de estos mensajes. La ley, ustedes aprendieron en Discipulado 1, tiene 3 propósitos. Pero vamos a hablar especialmente del primero, que es la ley como espejo, porque es el propósito más importante de la ley. La ley como un espejo nos muestra nuestro pecado y, por lo tanto, nuestra necesidad de un Salvador. La ley también promete a cualquier persona que rompe la ley, aún en un solo punto, condenación, castigo de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, el propósito de la ley es cerrar toda otra salida, porque no existe otra salida, ¿verdad? Ayudarnos a ver que no hay ninguna forma de salvarnos a nosotros mismos. Y eso nos prepara el corazón. Nos prepara el corazón para el mensaje del evangelio, que Dios en su amor envió justo el Salvador que necesitamos, Jesucristo. Y Cristo, con su vida perfecta en nuestro lugar y su muerte en la cruz en nuestro lugar, nos ha ganado perdón y salvación. El evangelio ofrece ese perdón y salvación sin condiciones, ¿verdad? Sin algo en cambio, gratuitamente, por medio de la fe en Cristo. La realidad de nuestras vidas, este lado del cielo, es que vamos a necesitar seguir escuchando estos dos mensajes a lo largo de nuestras vidas. A mí hablaremos un poco más de la importancia de escuchar los dos más adelante en esta clase. Pero ¿dónde hallamos estos dos mensajes en la adoración? Pues en varios lugares. Está en toda parte de la adoración, porque es el mensaje de la Biblia y la adoración se enfoca en la Biblia, la palabra de Dios. Una parte específica de la liturgia o orden de culto que muchas iglesias utilizan es la confesión y la absolución.
O sea, hay palabras escritas o leídas que nos ayudan a confesar nuestros pecados a Dios. Una confesión común es: confieso, Dios, que soy pecador de naturaleza, he pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Merezco de ti castigo eterno. Te pido perdón por los méritos de Jesús. Y hay muchas otras formas de hacerlo, pero es una predicación de la ley que ayuda a la gente a arrepentirse y confesar sus pecados, y sigue una proclamación de las buenas noticias. Dios, en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo y castigó a él por tus pecados. Por causa de Jesús, te declaro las buenas nuevas. Tus pecados son perdonados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo así, ¿verdad? Y hay muchas otras formas de expresar la misma verdad. Pero es un lugarcito en el servicio, muchas veces al principio del culto, donde se expresa claramente ley y evangelio, uno tras otro. Pero también el mensaje se halla en las lecturas bíblicas que hacemos, en las canciones que cantamos, en nuestras oraciones, ¿verdad? El mismo Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una confesión, ¿verdad? También en los mensajes que preparamos, sean estudios o sean prédicas, vamos a querer asegurar que hay ley que muestra el pecado y evangelio que muestra al Salvador. Y luego podemos usar también la ley en su tercer uso, ley como guía. En gratitud, ¿qué podemos hacer a base de esta historia? Es una de las preguntas de consolidar, ¿verdad? En gratitud, ¿qué se puede pedir o hacer a base? Esa es la ley como una guía. Muy bien. Parece que Martín tiene una pregunta. ¿Cuál es, Martín? Sí, precisamente en la confesión, donde confesamos, se aplica la ley y nosotros pedimos el perdón a Dios por nuestros pecados. Cuando se da la absolución, el mensaje de salvación, en este caso, el pastor o ministro dice, porque yo, pastor ordenado por Dios, te perdono todos tus pecados. En el caso de nosotros, que no somos pastores ordenados, que tenemos nuestros grupos y que en un futuro posiblemente tengamos nuestra iglesia, es válido, ¿cómo se puede decir? Nosotros podemos decir eso, que por medio de aunque no somos ordenados, nosotros podemos hacer eso para perdonar pecados. Esa es una excelente pregunta, Martín. Muchísimas gracias por hacerla. Esto nos regresa a una enseñanza que aprendieron en el Discipulado 1, que se llama el oficio de las llaves. El oficio de las llaves y la confesión. Es parte del catecismo de Lutero, pero una parte que toca esta enseñanza bíblica. ¿Quién puede perdonar pecados? En la Iglesia Católica se enseña que solamente el sacerdote puede perdonar pecados. Eso es porque pues el Papa tiene las llaves en su teología. El Papa tiene las llaves al tesoro de mérito de Cristo y los santos. Y él, por medio de esa jerarquía, el Papa, cardenal, arzobispo, obispo, sacerdote, otorga ese poder también a ellos. Pero la Biblia indica que no solamente sacerdotes, no solamente pastores ordenados tienen la autoridad de perdonar pecados. En Mateo 18, cuando Jesús menciona estas llaves del reino del cielo, o sea, perdonar pecados a los arrepentidos y retener perdón, no perdonar los pecados de los no arrepentidos, él menciona eso en el contexto de la iglesia entera. Él dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy con ellos. Así que esto aplica a todo creyente. Tenemos este privilegio de aplicar ley y evangelio así. Podemos decir a los arrepentidos, tus pecados son perdonados. Y es cierto, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Buena pregunta, gracias por hacerla.
Normalmente sí, cuando hay un grupo de creyentes, en vez de tomar turnos, normalmente llamamos a una persona o a 2 o 3 personas que son preparados para ejercer ese oficio públicamente para el grupo, ¿verdad? Pero todo creyente es autorizado para usar las llaves. Y muchas gracias, pastor. Muchas Sí, gracias. sí, gracias a usted. Así que con sus grupos, con sus familias, con sus amigos, a los arrepentidos, ustedes pueden compartir la buena noticia. Tus pecados son perdonados por Cristo. Excelente. ¿Alguna otra pregunta sobre este repaso? Muy bien. Entonces, en breve resumen, y luego vamos a profundizar un poco. Mencionamos que la Biblia es la palabra de Dios. Aunque fue escrita la Biblia por hombres, es inspirada por Dios el Espíritu Santo. Dios es el autor de cada palabra. Su palabra es la verdad, entonces no contiene errores. Y eso es cómo Él se comunica con nosotros. Contiene la ley y el evangelio y forma la base de nuestra adoración. Cuando adoramos a Dios en grupo, ¿verdad? Estamos entrando a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él está hablando con nosotros en su palabra. Él viene a nosotros en los medios de gracia. Muy bien. También hablamos de los 2 aspectos de la comunicación con Dios. Dios nos habla en su palabra, nosotros respondemos con nuestras palabras en oración, en alabanza, también con nuestra obediencia, con nuestras vidas en gratitud. La palabra es viva porque siempre provoca una reacción, o ira porque le insulta escuchar que es un pecador muerto y no puede salvarse a sí mismo, o alivio y paz por obra del Espíritu Santo a los que reconocen sus pecados y confían en Jesús como Salvador. Y la ley y el evangelio en la adoración son los 2 importantes. La confesión es el resultado de la ley, muestra nuestro pecado y sus consecuencias condenatorias. La absolución es el perdón, es el evangelio, muestra a nuestro Salvador. Pero no solamente en confesión y absolución se encuentra la ley y evangelio. En el culto, en la adoración se encuentra en las lecturas, en el mensaje, hasta lo vamos a incluir en nuestras oraciones, ¿verdad? Y también las canciones. Muy bien. Ok, vamos a profundizar un poco con la siguiente pregunta. En nuestra comunicación con Dios, ¿cuál es más importante? ¿Escuchando a Dios o respondiendo con nuestras oraciones, alabanzas y obediencia? En nuestra comunicación con Dios, ¿cuál es más importante? ¿Escuchando a Dios o respondiendo? ¿Qué piensan? A ver, Félix fue el primero para levantar la mano, por favor. Si nosotros enfocamos solamente en la adoración, la ira de Dios contra nuestros pecados, esto lleva a que la gente tenga tendencia a resentirse e incluso a rechazar y apartarse de Dios. Pero si también, y la gente cae en una desesperación, una situación de que Dios nos pone a nosotros para que nos arrepintamos y podamos nosotros obtener nuestro perdón de nuestros pecados. Es
que se debe aplicar tanto la ley como el evangelio, y tiene que estar presente en la adoración. Ok. No puede estar, sí. No puede estar solamente la ley predominando, porque nos produce una situación de tristeza y pena demasiado. Y tampoco puede estar solamente el evangelio, porque entonces nosotros no nos vamos a arrepentir de lo que hemos hecho. Ok, sí, estoy de acuerdo con lo dicho. Creo que vamos a tratar ese tema, es el siguiente que se va a tocar. ¿Qué sucede si compartimos demasiada ley y no suficiente evangelio y viceversa? Aquí la pregunta es, en nuestra comunicación con Dios, ¿cuál es más importante, escuchando a su palabra o respondiendo con nuestras oraciones, alabanzas y obediencia? Katia levantó su mano. ¿Quiere contestar? Katia, por favor. Sí, profesor. Para mí es escuchar a Dios lo más importante, porque nosotros como pecadores erramos al responder, y creo que responder por agradecimiento es lo mejor, y eso es poco al lado de todo lo que el Señor nos habla en su palabra y nos muestra. Okay. Escuchar la palabra es más importante. Gracias por compartir su respuesta. José Mendoza quería participar también. Levantó su. Sí, profesor. Bueno, lo que dijo la hermana Katia tiene toda la razón. Yo estoy seguro escuchando a Dios primeramente, ¿no? Después lo otro respondiendo según, dependiendo, ¿no? Bueno, escuchando por medio de su palabra, ¿no? Gracias por aportar. Amelia Torres levantó su mano. ¿Algo que agregar allí? Sí, viene a mi mente cuando por el oír obra el Espíritu Santo en nosotros. Porque cómo es que nosotros si no escuchamos no vamos a poder ser... no va a poder el Espíritu Santo, su palabra, quedar en nosotros. Porque solos así no vamos a buscar la palabra. Entonces, por el oír va a ir el Señor haciendo lo que el propósito, el plan que Él tiene para nosotros. Entonces, después recién vamos a poder responder. Sería... Sí, no solo el propósito y el plan, sino el poder para hacerlo viene del oír. Cuando la Biblia dice es Dios quien obra tanto el querer como el hacer, pues ¿cómo hace eso? Por medio de su palabra. Así que eso produce nuestra respuesta, se podría decir. Muy bien. Ok, Héctor Rimachi también levantó su mano, por favor. Sí, más importante es escuchar primero a Dios, ¿no? A través de su palabra, porque es la causa ¿no? Después de escuchar la palabra de Dios, viene el efecto, ¿no? El querer hacer, responder a Dios en gratitud, ¿no? Porque mientras más conozcamos el amor de Dios, vamos a querer responder más de la mejor manera a Dios, pero lo más importante es primero escuchar, ¿no? Después viene el efecto, ¿no? El querer hacer. Ok, muchas gracias. Muy bien, buenas respuestas todos. Esto es la lección de María y Marta. ¿Se acuerdan de la historia de Lucas capítulo 10? Cuando Jesús viene para visitar a la casa de dos hermanas, María y Marta. Y cuando él viene a su casa, Marta estaba ocupada con muchos quehaceres. Seguramente ella, en amor por Jesús, quiso que todo fuera perfecto. Si estuviera en su lugar, probablemente haría lo mismo, ¿verdad? Porque amamos a Jesús, y si Él viene a visitarnos en amor, queremos hacer cosas por Él. Pero María se sentó a los pies de Jesús, escuchando. Y cuando Marta vio eso, le regañó a María frente a Jesús, ¿verdad? Dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje a trabajar sola? Dile que me ayude.
Y Jesús contestó, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Es decir, las dos cosas eran buenas. Servir a Jesús con nuestras acciones, alabarle con nuestras palabras, hablar con él en oración. Muy buenas cosas, excelentes. Pero entre eso y escuchar la palabra, una es mejor, es más necesaria para nosotros. Y María la escogió. Y Jesús nos enseñó a lo mismo con su comentario. A la mejor parte entre las dos. Entre Dios hablando a nosotros la palabra y nuestra respuesta es escuchar la palabra. Entonces, nuestra adoración va a reflejar eso. Central y base y fundamento de nuestra adoración va a ser la palabra de Dios. Vamos a querer dejar que Dios hable con nosotros, con los que están presentes por medio de su palabra. Lecturas bíblicas, una explicación de la palabra, aplicación de la palabra a sus vidas. También se debe de recordar eso cuando estamos preparando oraciones o orando en nuestra adoración. Pensamos que esa es nuestra respuesta al amor de Dios y la es, ¿verdad? El evangelio obra en nosotros confianza y amor para con Dios. Y eso nos mueve a querer hablar con Dios, orar con Él. Pero en nuestras oraciones podemos incluir verdades bíblicas. Muchas veces lo hacemos naturalmente, pero vamos a ser conscientes de eso, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de una oración se puede compartir ley y evangelio, ¿verdad? Señor Jesucristo, te confieso que hemos pecado contra ti y no merecemos tu amor, pero tú siendo nuestro Salvador, nos amas de todas formas y mostraste ese amor al morir por nosotros en la cruz. Te agradecemos por ese sacrificio y te pedimos, ¿verdad? Una oración puede compartir ley y evangelio también. Entonces, puesto que esa es la mejor parte, vamos a querer incluir esas verdades en nuestras oraciones. También cuando escogemos alabanzas, himnos, si lo más importante es escuchar la palabra, queremos incluir esas verdades bíblicas en los himnos y alabanzas que escogemos. No hay nada de malo con una alabanza que repite la frase, yo te alabo, Señor, 100 veces, y luego amén. Eso no es pecaminoso, ¿ok? Está bien tener una alabanza así. Pero proclamó ley y evangelio esa canción. No tuvo mucha verdad bíblica, ¿verdad? Entonces vamos a querer, cuando examinamos qué canción vamos a cantar juntos este domingo, vamos a buscar canciones que comparten verdades bíblicas. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este punto? Sí, profesor. Sí, Pedro. Yo tengo, no es tanto una pregunta, sino tal vez un comentario respecto a esto de la música. No, yo creo que mientras no se tenga un conocimiento sólido, escoger una música así al azar a veces es muy peligroso, ¿no? Porque hay palabras, frases o mensajes que en una canción están escondidas, ¿no? Están escondidas. Entonces puede sonar muy bonito, interesante, pero como dije hace rato, mientras uno no tenga un conocimiento sólido realmente de la palabra, no lo veo bien el hecho de buscar, sino lo que uno tiene, no como regla, digamos, en una iglesia, ¿no? Y es lo más saludable.
Ya cuando uno es maduro, allá podría tal vez buscar y incluso crear, ¿no? Ese es mi Sí, comentario. sí, bueno, estoy muy de acuerdo que debemos usar discernimiento cristiano al escoger la música que utilizamos dentro de la adoración, ¿verdad? Y yo creo que ustedes han recibido mucha capacitación en Discipulado 1, ahora Discipulado 2. En este curso estamos dándoles otros consejos sobre eso, pero si tienen alguna duda, siempre pueden hablar con su consejero. Preguntar, ¿es este himno apropiado para mi culto? Si tienen cualquier duda. Pero les confiamos también, ¿verdad? Lo más importante es que la letra sea bíblica, pero también en este curso le hemos dado otros consejos como ¿verdad? Que queremos uno que no solamente no contiene doctrina falsa, sino que tiene alimento también, que proclama verdades de la palabra. Gracias. Ok, Ovidio levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Ovidio? Sí. Pastor, una pregunta. ¿Por qué en algunas congregaciones o en muchas congregaciones el pastor predica más con la ley y no con el evangelio? Excelente pregunta, Ovidio. ¿Por qué solemos caer en esa trampa? ¿Alguien más quiere contestar esa pregunta? Porque es muy común en el cristianismo hoy en día. Mensajes muy enfocados en la ley. Profesor, si yo tengo un par de experiencias, ¿no? Visitado una iglesia, entonces escuché muy bien el mensaje y es verdad, es pura ley, no es pura ley. Y parece ser que es la costumbre o es la rutina o es la forma como ellos se han formado, me parece que es así. Pero algo interesante también que he podido observar es que cuando termina o está por terminar el sermón, el pastor, en base a la ley, a toda esa ley dura que les ha dado, escuché decir que necesitamos arrepentirnos, ¿no? Que se necesita un arrepentir y empiezan a llorar, empiezan a hacer ¿qué se llama? Desfogarse de esa manera, ¿no? Y terminan así el culto. Pero no he escuchado más bien que muestre el evangelio, ¿no? Que muestre el evangelio. Entonces, ahí empiezan a ser más emotivos, a expresar sus sentimientos a través del llanto, etcétera, etcétera. Y eso a mí me parece que es algo que es una costumbre que ya se ha establecido, no ahora, parece que es por siglos que se ha hecho eso. Sí, bueno, en cuanto a su respuesta, que puede ser la formación de ellos, puede ser algo de eso, ¿verdad? Así aprendieron a predicar de la persona que les enseñó. Pero recordemos también que este problema lo tenemos todos. Ustedes recuerdan en sus cursos de Discipulado 1, aprendiendo sobre el opinio legis, el opinio legis. Esas palabras en latín hablan del pensar de la ley, que es un término que describe el hecho de que por naturaleza nuestra tendencia es relacionarnos con Dios a base de la ley. O sea, pensar que la salvación se tiene que ganar. El favor de Dios es para los buenos, pero no para los malos. Y ese pensar de la ley y querer relacionarnos con la ley se manifiesta en nuestras vidas también a veces, ¿verdad? Es algo que no es nuevo. Los fariseos en los días de Jesús, los judaizantes en los días de Pablo, siempre hemos tenido este problema desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto de Edén.
¿Cuál era su reacción natural después de haber pecado? Trataron de salvarse a sí mismos. Primero con esconder de Dios, luego con tratar de justificar sus acciones con Dios, echar la culpa en otro. Están tratando de salvarse a sí mismos, están tratando de relacionarse con Dios, con la ley. Y, por esa razón es fácil que caemos nosotros también en un legalismo, que enfatizamos demasiado la ley. Esa es la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, y gracias por hacer la pregunta suya. Ovidio nos preparó para esta respuesta, esta pregunta. ¿Qué sucederá si la adoración que estamos dirigiendo tiene un énfasis muy fuerte en la ley, con muy poco evangelio? Vamos a dividirnos en grupos pequeños para este. ¿Qué sucederá? Vamos a dividirlos en grupos pequeños. A ver, algunos de los grupos las voy a tener que cambiar. Ya está. ¿Pueden unirse a los grupos pequeños, por favor, y contestar esta pregunta? ¿Cómo será el resultado en la gente si compartimos demasiada ley, un énfasis muy fuerte en la ley, con poco evangelio? ¿Cómo afectará eso a la gente? ¿Qué piensan?